Mis hermanos, vamos a continuación a escuchar el mensaje de la palabra del Señor, que es muy importante para nuestras vidas. El tema que tendremos en esta noche es el pastor que todos necesitamos. En medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, podemos meditar en la grandeza de Dios, podemos meditar en lo que Dios es para nosotros. Probablemente ustedes han escuchado algunas veces mensajes, estudios que se ha leído, tal vez el Salmo 23, porque es uno de los salmos más importantes, es uno de los salmos tal vez que nosotros y la tradición, la iglesia lo ha considerado como un salmo maestro, por así decirlo. Mi esposa acabó de leer hace poco el salmo y quiero que nosotros veamos hoy día este tema. En medio de esta situación que estamos viviendo, necesitamos un verdadero pastor. Cuando todo parece que va cayendo, cuando todo está de picada, cuando las cosas están saliendo como nunca lo hemos pensado, este salmo, que es el salmo más familiar y más amado por la iglesia de todos los tiempos, describe, mis hermanos, ese amoroso cuidado que Dios tiene por su pueblo, que Dios tiene por sus hijos, en términos que nosotros ya solo con el tema ya lo imaginamos, en términos del trabajo pastoral. Y aquí está hablando de un pastor literal, un pastor que cuida sus ovejas. Esta imagen de Jehová es mi pastor es una imagen bastante significativa, especialmente para David, porque recuerden que David, antes de ser conocido en el pueblo de Israel, de ser reconocido como el vencedor de Goliat, él hasta ese día era un pastor de ovejas. Yo me imagino que muchos años después también siguió pastoreando ovejas. Entonces él tenía una tremenda experiencia como pastor. Él sabía lo que un pastor tiene que hacer. Y lo interesante es que este salmo lo escribe justamente David. Y hay muchos otros pasajes que ustedes pueden notar en la Biblia que lo describen a Dios como el pastor de Israel. Y dos de los más importantes de estos pasajes, usted lo encuentra en Isaías 40, no lo voy a leer, solo quiero mencionárselo, en Ezequiel capítulo 34, del 11 al 16. Este significado, entonces, mis hermanos, de que Jehová sea el pastor, nos enriquece como cristianos por las referencias que encontramos también en el Nuevo Testamento, cuando dice que Jesús es el buen pastor de las ovejas. A lo largo de los siglos, mis hermanos, este salmo ha ganado para sí un lugar supremo en la literatura religiosa del mundo. Todos los que lo leen, cualquiera que sea su edad, raza o circunstancias, encuentran tranquilidad en estos bellos pensamientos que quedaron escritos en la palabra de Dios. Encuentran profundidad en la visión espiritual que satisface justamente nuestras almas. Es uno de esos salmos que tienen esa atmósfera, que nos presentan esa atmósfera de confianza, de fe en el Señor. El salmista no presenta un prefacio dando lugar a las quejas, como hay muchos otros salmos que sí aparecen: dolor, enfermedad, primero se presenta, traición de parte de los enemigos. Este salmo, mis hermanos, aunque es un salmo pequeño de solo 6 versículos, comienza y termina con palabras de agradecimiento, con palabras que glorifican, que reconocen la bondad, la misericordia de Dios. Entonces podríamos seguir hablando más acerca de este salmo, pero quiero terminar esta parte de introductoria diciéndoles que este salmista, cuando escribe este salmo, nos muestra esa linda relación que él experimentaba con Dios en esas imágenes que él representa.
Y hay dos cosas que nosotros vemos en este salmo. El pastor que protege al rebaño por un lado, y cuando vamos al versículo 5 encontramos en cambio a ese mismo pastor que se convierte en un huésped, que se convierte en alguien que ofrece un lugar de habitación para aquel a quien ha estado cuidando. Entonces quiero que empecemos viendo la primera lección que encontramos en este salmo, porque el salmista empieza reconociendo a Dios como su pastor. Miren lo que dice el versículo 1 del Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor. Y termina diciendo: nada me faltará. Por supuesto, como ya dijimos anteriormente, el cuadro que se presenta aquí es el de un pastor oriental, y el rebaño de este pastor, dice la tradición y la historia de ese tiempo, que los pastores orientales, no importaba la cantidad de ovejas que tenía, conocía a cada oveja por su nombre. Imagínense el trabajo que se daba de reconocer el color, reconocer de pronto a cada oveja y ponerle el nombre. El pastor oriental también es el tipo de pastor que ustedes han escuchado, que va siempre delante de las ovejas y se asegura de que no se acerquen al peligro. David podía escribir a partir de la experiencia que él tuvo con las ovejas por años. Dice él: Jehová es mi pastor. Y termina el versículo 1 diciendo: nada me faltará, nada que sea necesario. Y mis hermanos, a partir del versículo 2 encontramos que hay 7 formas en que el pastor satisface las necesidades de sus ovejas. Porque aquí el salmista comienza a narrar las experiencias que él recibió experimentando la bondad que había tenido de su divino pastor. El versículo 2, voy a leer hasta el versículo 4, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mis hermanos, estos versículos nos dicen que nuestro pastor nos sustenta integralmente. Es un pastor que se preocupa de cada una de sus necesidades. A veces creemos de Dios como aquel que solamente le podemos pedir pan, aquel que solamente le podemos pedir en momentos de enfermedad. Pero aquel que tiene a Dios como su pastor no carecerá de ninguna necesidad. Tendrá satisfacción total, porque el pastor le proveerá todo lo que necesita. Dice el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando decimos que el sustento de Dios es un sustento integral hacia su pueblo, eso tiene que ver con 3 elementos básicos. Mire, el versículo 2 dice que pastos, y cuando hablamos de pastos estamos hablando de comida. El versículo 2 mismo dice agua, también habla del agua. Y el mismo versículo 2 dice que le hará descansar, habla del reposo. Entonces podemos decir comida, agua y reposo. 3 cosas que, si usted se pone a pensar, son muy importantes para todo ser humano. Y el alimento que el Señor da siempre es de alta calidad. Porque la frase que se traduce como delicados pastos, mis hermanos, es literalmente verdes pastos. Literalmente son lugares donde el pasto es verde y tierno, donde el pasto es bueno. Cuando usted lee acerca de la tradición de este tiempo, y cuando usted pregunta a los que tienen ovejas en el campo, dicen que las ovejas no se acuestan a descansar a menos que hayan satisfecho su apetito. O sea, si el pastor quiere que sus ovejas descansen, tiene que darles
alimento y agua. Y por eso es que empieza el versículo 2 diciendo que Él nos llevará a lugares de delicados pastos, porque Él suple las necesidades espirituales de cada uno de nosotros. Y la imagen que presenta es una imagen de un descanso total, pero bajo el cuidado del gran pastor. Mis hermanos, este tiempo creo que más que nunca nosotros, usted y yo, hemos estado experimentando la misericordiosa provisión de Dios. Creo que hoy en día todos podemos decir que tenemos un pastor que nos está alimentando de verdes pastos. Pero no solamente nos está alimentando de verdes pastos, sino que está allí, al lado de usted, como un vigilante, como un cuidador, como el que está a cargo de que usted se mantenga en pie, de que usted tenga vida. Hace años atrás, no recuerdo de qué año exactamente, uno de mis hermanos, el menor de todos, viajó a España. Claro, él ya está aquí otra vez en el Ecuador, pero él viajó a España a trabajar algunos años allá. Se llevó a su esposa, se llevó a sus hijos. Y yo le preguntaba, a veces yo le llamaba a él a una hora y él me decía, acá son las 11 de la noche. O me decía, acá son las... siempre horas que acá no son un poco de pronto incómodas. Cuando yo le llamaba a veces me decía, es esta hora. Bueno, pero decía, y conversaba conmigo. Yo le decía, ¿qué trabajo estás haciendo? Yo una vez le pregunté, ¿qué trabajo estás haciendo? Dice, estoy como pastor de ovejas. Le digo, ¿en serio? ¡Qué bien! Le digo, es un buen trabajo. Yo me imaginaba el tema de lo romántico que se lee el Salmo 23, cuidar las ovejas y todo lo demás. Me dice Alberto, sí, es bonito y todo lo demás, pero a él le habían enviado a un lugar muy lejano de la ciudad. Él decía que la casa más cercana estaba como a 5 kilómetros de donde él tenía que cuidar las ovejas, y le tocaba sacarlas a darles de comer pasto, y le tocaba cuidar a esas ovejas, guardarlas en la noche, y él estaba solo. Entonces decía, y tengo que tener cuidado, porque decía que en ese lugar habían osos y también habían lobos. Entonces él tenía que estar preparado para enfrentar, como David, al oso o al lobo. Claro, no sé si qué hubiese pasado en el momento que hubiese uno de esos animales hubiese aparecido, pero lo importante con nuestro Dios, Él dice el pasaje que nos está alimentando, pero también está cuidándonos. Él hace que sus santos reposen en medio de la necesidad, pues les da esa conciencia de paz, les permite tener contentamiento en su corazón. Yo estoy seguro que usted no está comiendo lo que estaba acostumbrado a comer, a servirse. Estoy seguro que su comida ahora es muy diferente, muy sencilla, pero lo que hemos podido experimentar es el contentamiento que Dios nos da en el corazón. Cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, mis hermanos, el alma del cristiano siente gusto en el Señor. Y ese gusto, ese contentamiento es lo que hace que los pastos resulten frescos y deliciosos. Un hermano me comentaba que vivió una experiencia donde le dieron de comer un poquito en un campamento que él se fue. Y dice que allí en esa experiencia, cuando él estaba con hambre, le dieron de comer un poquito simplemente. Él se acordaba en los momentos cuando él despreciaba la comida de la casa. Muchas veces botaba el plato por allí porque decía, no quiero esa comida. Pero el cristiano se conforma, se contenta con lo que Dios le da. El versículo 2 también dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mis hermanos, también nos está diciendo que nuestro Dios, nuestro pastor, nos orientará correctamente. Porque la idea del pastor es que ofrece a su rebaño lo que necesita y ofrece la orientación correcta. El pastor oriental nunca, mis hermanos, marchaba o caminaba detrás de las ovejas empujándolas, sino que caminaba al frente del rebaño. Y esa costumbre se inmortalizó en un himno muy antiguo que dice,
me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Dios es nuestro pastor y dice que Él nos lleva a las aguas de reposo también. Las aguas de reposo son aquellas que se encuentran en un lugar propicio para el descanso de la oveja. Y el versículo 2 entonces presenta la imagen de un pastor que da descanso a sus criaturas en un prado verde por donde pasa un riachuelo refrescante. El versículo 3 nos presenta una idea más de la que habla el salmista David. Dice: confortará mi alma. El Hijo de Dios no sufrirá de una carencia de renovación. Es decir, el Hijo de Dios se reaviva, se refresca, renueva su persona. Como resultado del alimento, del agua, del reposo, la oveja se siente fortalecida para caminar más, para ir hacia otro lugar donde le lleve su pastor. Y la frase hebrea que se traduce como confortará mi alma, mis hermanos, significa restaurará el ánimo. Si usted se acerca a Dios, que es su pastor, usted tendrá siempre un ánimo restaurado. Y allí se puede explicar por qué hay gente que a veces siempre está amargada, siempre está reclamando, refunfuñando, siempre está descontenta, inconforme, siempre está criticando, murmurando de todo el mundo, y cualquier cosita que recibe no le cae bien a veces, porque no está siendo confortado por el pastor, está lejos del pastor. Dice el pasaje que nuestro pastor, Él restaura el ánimo. Y esa imagen de restaurar, de confortar el alma, es una imagen que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:16, el apóstol Pablo dice: el hombre interior se renueva día a día. Es necesario, mis hermanos, que el Hijo de Dios se renueve día a día. Que si usted ayer tuvo pensamientos negativos, hoy día ya no los tenga, confiando en Dios. También el mismo apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Efesios 4:23, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3:10, el apóstol Pablo les escribe a ellos: revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mire, es necesaria una renovación espiritual diaria, y eso es lo que nuestro pastor nos está ofreciendo cada día. La gracia aquí es la que sustenta nuestra alma, mis hermanos. El versículo 3 también dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La verdadera oveja de Dios, de Cristo, no carece de instrucción en la justicia. Las sendas de justicia son los caminos rectos. Jehová, mis hermanos, también guía a su oveja. Una oveja de Dios, una oveja de Jesús, no es una persona injusta, no es una persona aprovechadora, no es una persona que está tratando de ganar de una manera incorrecta, indebida. En el hebreo hay un juego de palabras con la expresión sendas de justicia, y una traducción literal sería caminos rectos. Entonces, Él nos guía por caminos rectos, por sendas de justicia. Y aplicada a las ovejas literales, la frase significaría caminos fáciles de seguir. Sin embargo, para el salmista es una figura que habla de la justicia. Jehová dirige a David y dirige a cada uno de sus hijos en una vida no solo tranquila, no solo de alimentos, no solo de agua y de reposo, sino también próspera y recta sobre todas las cosas, porque dice que nos lleva por caminos de justicia. Y cuando hablamos de la dirección divina, muchas veces pensamos en decisiones que tenemos que tomar en la vida. Por ejemplo, ¿con quién me casaré? ¿Cuál será mi empleo? ¿A qué me dedicaré? ¿Dónde voy a vivir? ¿A qué iglesia debo asistir? Sin embargo, la dirección de la cual habla el versículo 3, mis hermanos, es más fundamental.
Es la obra del Señor mediante la cual nos aleja del pecado y nos hace obedientes a Él. Por eso dice, nos guía por sendas de justicia. Y dos de los medios principales que Dios, nuestro pastor, usa para guiarnos en este sentido son la palabra y el Espíritu de Dios. Si usted lee la palabra, usted va a tener las sendas de justicia en su vida. Y si usted lee la palabra y usted ora, usted tendrá la acción del Espíritu Santo guiándole para hacer lo correcto. ¿Por qué es que Jehová mantiene, mis hermanos, a su oveja en las sendas de justicia? Seguramente la primera razón que podríamos decir es porque la ama. Todo padre que ama a su hijo lo guía para que sea un hombre de bien. Pero mire, el versículo 3, la última parte, dice la razón. Dice, por amor de su propio nombre. Por amor de su nombre. Y aquí podríamos decir, por su renombre. Si un pastor maltrata a sus animales, no les provee alimentos, no les da descanso, no los lleva por buenas sendas, flaquearán, enfermarán y morirán. Serán ovejas desnutridas, maltratadas, que mueren de sed, que van por caminos incorrectos. Si el pastor se queda dormido y las deja a las ovejas, pero también aquí se juega la reputación del pastor, porque queda en entredicho qué está haciendo el pastor con esas ovejas. Entonces Jehová hace justicia a sus hijos para el bien de ellos, pero también para que Él sea glorificado por medio de sus hijos. Y allí también yo quiero llamarle la atención para que usted sepa a quién representa aquí en la tierra y qué es el renombre que le está dando a aquel que usted llama que es su pastor. De manera entonces importante, Dios quiere guiarnos por sendas de justicia, como dice el pasaje, por amor de su nombre. Y una de las funciones de las Escrituras, conforme lo vemos en 2 Timoteo 3:16, es que la palabra de Dios es para instruirnos en la justicia. Dios no solo se limita a advertirnos acerca de las cosas malas, sino que Él también nos guía en el camino de la justicia. Y esto lo hace por amor a nosotros, pero más por amor a su nombre, reivindicando la clase de Dios que Él es, demostrándole al mundo el Dios santo, perfecto que Él es. Porque dice la Biblia que Dios, uno de sus nombres es santo. Y como uno de sus nombres, uno de sus atributos es santo, Él quiere que usted y yo también seamos santos. Dice un pasaje de la Escritura, sed santos, porque yo soy santo. Versículo 4, y aquí quiero que ustedes le presten mucha atención a este versículo. Porque también la oveja de Dios, y aquel que tiene a Dios como su pastor, no corre peligro. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Mire, en hebreo, la palabra es profundo o de mortal penumbra. Aunque ande en valle profundo o de mortal penumbra, dice, no temeré mal alguno. El salmista nos enseña que nosotros debemos confiar en la protección de Jehová en toda circunstancia, aunque ande en el valle más oscuro. Mi hermano y mi hermana, en estos días creo que todos hemos estado en esos valles oscuros, en esos valles donde puede estar escondida la muerte, algún ladrón, alguna fiera. La presencia del pastor tranquiliza, debe tranquilizar a las ovejas. Y Él está allí en ese momento para protegerlas. Y en este versículo David deja de hablar acerca de Dios y comienza a dirigirse directamente a Él. Porque una cosa es hablar acerca, pero otra cosa es hablarle directamente a Él. Muchas veces, cuando nos hallamos en peligro, es cuando más buscamos a Dios. Y no digo cuando más debemos buscar a Dios, no, porque es natural que si usted está en peligro, si usted está enfermo, si a usted le dicen que va a morir, usted va a buscar más de Dios, en oración, en lectura de la palabra. Y somos más conscientes, estamos más conscientes
de la relación personal con Él. Es más, queremos arreglar bien esa relación con Él. Y el pasaje nos dice que aunque ande en el valle de sombra de muerte, también puede ser traducido como el valle tenebroso. Por lo tanto, este versículo se refiere, mis hermanos, a todos los peligros que enfrentamos usted y yo como cristianos, no solo la muerte. Se puede referir a toda clase de protección que Dios nos da, pero sobre todo a la libertad que Cristo nos da. ¿De qué nomás? De Satanás, del pecado y de la muerte eterna. Satanás, el pecado y la muerte eterna. Entonces nos ofrece la seguridad de la ayuda en el más duro de los momentos de la vida. ¿Usted ha sido consciente que en estos días que Dios, como su pastor, está al lado suyo? Que usted no tiene que temer a nada. Aunque mueran a su lado, al lado de su casa, aunque mueran al frente de su casa, aunque estén muriendo al otro lado de su casa, dice el pasaje, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sí, mis hermanos, reconocemos que la muerte no es un adversario de poder despreciable. La muerte, dice la palabra de Dios, es el último enemigo, de hecho, que vamos a vencer, y ya mismo vamos a ver el pasaje de eso. Pero antes de ver acerca de la muerte, quiero que notemos algo muy interesante. En este pasaje hay 4 palabras que atenúan el terror que de pronto viene a la idea cuando leemos este salmo, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, entonces no se trata de muerte, sino de sombra de muerte. ¿Sí nota la diferencia? No es que usted está caminando a la muerte, sino que sombra de muerte. Una sombra sin cuerpo, una figura sin realidad. Si usted dice, allá hay una sombra de una serpiente, esa sombra no le va a picar. Y si hay una sombra de una espada, esa sombra no le va a afectar. Entonces dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. El valle de sombra también es bastante profundo, como para ser tenebroso, pero los valles también son fructíferos, como lo es aún la misma muerte para los hijos de Dios. Entonces es un valle. Y es un pasar, porque dice, aunque ande, o sea, es como un corto paseo. No es que usted se queda en ese valle, sino que dice, aunque ande, pero la idea es por un corto tiempo. Y es un pasar por el valle. Usted sabe el camino, ¿porque qué? Porque tiene a su pastor que le va a guiar por el camino. Entonces saldrá a salvo al monte, al lugar donde Dios lo está llevando. No hay entonces allí mal alguno para el Hijo de Dios, pues ni la muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos, en la carta que le escribió a los romanos, puede separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y el buen pastor no solo conduce, sino que algo que nosotros notamos en este pasaje es que escolta a sus ovejas a través del valle. Qué lindo poder meditar en eso, mis hermanos. Yo estoy seguro que los presidentes se sienten confiados en las escoltas, los escoltas que ellos tienen. Tienen no sé cuántos, pero son muchos los que tienen. ¿Y qué hacen esos escoltas? Los protegen en algún momento del peligro. Pero son seres humanos. El presidente Jimmy Carter tenía muchas escoltas. Cuando ustedes ven cómo murió él, había escoltas al lado, a los 2 lados del carro, delante del carro, atrás del carro, pero allí, con todas las escoltas que él tuvo, le dispararon de lejos y murió. Ningún escolta pudo hacer nada para impedir la muerte de Jimmy Carter. Pero el buen pastor es nuestro escolta, y Él es el que nos lleva a través de ese valle. Mis hermanos, en estos días, usted está siendo llevado por Dios, por su pastor. Usted tiene la guía, tiene la protección, tiene el cuidado amoroso
de ese gran Dios que venció al diablo, venció la muerte, venció el pecado. Usted tiene al Dios que creó el universo, al Dios que tiene al diablo pisado la cabeza, como decimos normalmente, que la muerte no tiene autoridad sobre Dios. Y esa presencia de ese buen pastor nos anima, porque termina diciendo el pasaje, porque tú estarás conmigo. La muerte, como decíamos, es nuestro último y gran enemigo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gracias a Dios que un día la muerte también va a ser destruida. Nosotros vamos a morir, pero un día la muerte va a ser destruida. Nosotros moriremos solo en este cuerpo, pero la vida eterna la tenemos allá donde Dios nos tenga. Entonces, si Dios puede infundirnos valor en medio de este trance, el valle de sombra de muerte, tal como lo ha hecho con muchos, puede ayudarnos, mis hermanos, en cualquier situación difícil. Usted que es cristiano no tiene por qué desesperarse, no tiene por qué tener sensación de pánico, de estrés, de angustia, no tiene por qué pensar que va a morir, porque tiene a Jehová, que es su pastor. Dice Salmo 23, 4, la última parte, no temeré mal alguno. Es el término más amplio para cualquier clase de daño o peligro que pueda sobrevenirnos. La última parte dice, porque tú estarás conmigo. El fundamento suficiente, mis hermanos, de toda confianza que el salmista está en que Dios está al lado de sus hijos. El Señor nunca abandonó ni abandonará, nunca dejará a los suyos. Y en esa presencia de Dios hay fuerza, hay consuelo, hay descanso, hay esperanza. En medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de estas situaciones de temor, si me contagio, ¿qué me va a pasar? ¿Voy a morir? No. Dios está al lado suyo. Dice el salmista, porque tú estarás conmigo. Y es significativo, porque este salmo presenta esta opción que le da a usted para, en lugar de quejarse, adorar a Dios. Versículo 4, la última parte, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No carecerá de consuelo en los momentos de dolor. El callado del pastor cumplía dos propósitos. El callado era una vara, una especie de una vara bien gruesa, como un bastón pero alto. Servía para proteger al rebaño, porque era una vara gruesa de una buena madera. En cualquier momento le servía al pastor para golpear un lobo, cualquier animal que quisiera acercarse a las ovejas. Pero también era un apoyo sobre el cual el pastor se recostaba. Y eso nos recuerda, mis hermanos, del consuelo, de su presencia. A pesar de lo que vivamos, el pastor está al lado nuestro, recostado. Nosotros podemos estar confiados sabiendo que Él está cerca de nosotros. Entonces la vara era como un garrote, decía alguien. Con ella el Todopoderoso ahuyenta a cualquier enemigo. Utiliza su callado para evitar que su criatura pierda el camino. El varón de dolores sabe perfectamente bien, mejor que ninguno, cómo salir al encuentro de las necesidades del corazón apenado. Mis hermanos, y los dos últimos versículos nos habla de los beneficios de entender esta inmensa provisión de Dios. Y el salmista David infiere acerca de la constancia y perpetuidad de las misericordias de Jehová. El versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando dice aderezas mesa delante de mí, mis hermanos, el salmista cambia la figura que estaba hablando, porque sigue hablando a Jehová, pero ahora no como pastor, sino como un anfitrión. Y él ya no se presenta como una oveja, sino se presenta como el huésped.
Entonces aquí ya tenemos a un dueño de una casa, un anfitrión, y ya no una oveja, sino un huésped de ese anfitrión, del dueño de la casa. Y dice que el Señor le agasaja con un banquete de honor. El Señor mismo arregla la mesa con una vajilla elegantísima, con los más deliciosos manjares. Nos pinta la señal de un favor público que el rey oriental manifestaba hacia aquellos que él quería honrar de una manera especial. Y es la única referencia literal, mis hermanos. Por cierto, a los enemigos que figuran de una manera prominente en muchos otros salmos davídicos, porque dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero también dice: unges mi cabeza con aceite. No es el ungimiento sacerdotal que se hacía para los sacerdotes, para el oficio de sacerdotes, porque ese es otro término en hebreo. Se trata aquí de un aceite perfumado que se usaba en los banquetes orientales como señal de hospitalidad y favor. Y le hace destacar de todos, porque no era el ungimiento para todos, sino para aquel que era el destacado, el invitado especial. Y dice, el salmista dice: unges mi cabeza con aceite. Ungiéndolo con aceite perfumado, humedece el cutis reseco por el sol, le da ese buen olor de un perfume. La cabeza ungida con aceite es un símbolo frecuente en la Biblia para denotar una situación de gozo exaltado. También dice: mi copa está rebosando. Simboliza la provisión abundante de bebida que ofrece el anfitrión al huésped. Un anfitrión generosa. No le pone un poquito, sino que se la llena completamente. Llena su copa hasta el borde con el mejor vino. Aquí está hablando de una fiesta. Y todo esto lo hace en vista de los enemigos, aquellos que le han angustiado. Mis hermanos, ese es nuestro Dios. Aquel que después de guiarnos en medio de las tormentas y dificultades, Él va a honrar nuestras vidas. Probablemente no aquí. Yo no quiero decirle lo que le dicen los predicadores de la prosperidad, que usted va a tener después de esto un montón de cosas, no. Pero seguro usted va a recibir todo eso en la presencia de Dios. Dios va a ungir su cabeza. Dios va a honrarlo a usted el día que lleguemos a su presencia. Eso sí, tenga la completa seguridad. Versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mire, el verbo se traduce seguirán. Literalmente significa perseguir o correr tras. ¿Quiénes perseguirán a David? No serán los angustiadores, sino el bien y la misericordia. Mis hermanos, lo bueno y la misericordia. La palabra misericordia en hebreo es la palabra esed, que tiene que ver con amor, bondad, la gracia, el amor del pacto. Y el vocablo aquí que está vertido tiene que ver con la fidelidad de Dios, misericordioso. David estaba seguro que correría tras él el bien y la misericordia. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, y Dios es fiel a sus promesas de bendecir a los que andan por las sendas de justicia. Dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. El término que se traduce ciertamente también significa solamente. Mis hermanos, nosotros debemos ser conscientes de ellos. Desde el 14 de marzo, no sé, el día que inició la pandemia, Dios así ha seguido con usted, bendiciéndolo y siendo misericordioso. El salmista estaba seguro que nada más que la bondad y el amor fiel serían el destino final de él. Termina diciendo el salmista: en la casa de Jehová moraré por largos días. Literalmente, hasta largura de días. Por el significado interior alude más que a la extensión prolongada de la vida sobre la tierra, a la vida eterna. No solamente vivir muchos años aquí en la tierra, sino la vida eterna. El bien y la misericordia, todos los días de mi vida y más allá de esta vida, serán continuadas en un hogar eterno en la presencia de Dios cuando esta vida haya concluido. Mis hermanos, qué lindas promesas que tenemos en este salmo. Yo le invito para que usted
se apropie de esas promesas. Dios está al lado suyo. Dios quiere ser su pastor. Él quiere guiarles por verdes pastos. Él quiere guiarle por sendas de justicia. Él quiere que usted sea perseguido por el bien y la misericordia todos los días de su vida. Yo le invito para que usted, allí donde está, si conoce a Cristo como su Señor y Salvador personal, o si alguna persona que nos está sintonizando todavía no ha entregado su vida a Cristo, yo le invito para que usted le diga a Dios, a Jesús: yo quiero que tú seas mi pastor. He estado perdiéndome tanto y yo quiero de ahora en adelante disfrutar de todas las promesas que presenta el Salmo 23. Inclina su cabeza, cierre sus ojos, oremos al Señor. Bendito Dios, en esta noche reconocemos tu amor, tu gracia, tu misericordia. Reconocemos las promesas que tú has tenido en tu palabra y la paz de la que podemos disfrutar al ser tus hijos. Señor, yo pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, en primer lugar a ellos, para que ellos puedan en estos días reconocer que tú eres su pastor, que tú estás al lado de ellos, proveyéndoles de comida, de agua y de reposo, que tú estás al lado de ellos, guiándoles por sendas de justicia, y que tú estás listo también para librarlos cuando estén en el valle de la muerte, Señor. Como dice tu palabra, tú estás al lado de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, renovamos nuestra oración hacia ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por habernos olvidado de ti, por haber estado desesperados, por haber estado angustiados, deprimidos, estresados, tal vez hasta con ataques de desesperación. Y confiamos en este día, declaramos que confiamos en Jesús como nuestro pastor, que Él llene nuestro corazón, nuestra vida, que Él sea dándonos la paz que necesitamos. Confiamos en que Él tiene la dirección correcta, en que Él tiene el poder para vencer, como ya lo venció, al diablo, al pecado y a la muerte, que nosotros somos tus hijos. Señor, y por aquellos que todavía no te han recibido como Señor y Salvador, yo te pido para que ellos en este día puedan repetir esta oración. Bendito Dios, yo te acepto como mi Dios, como mi Señor. Y en este día reconozco a Jesucristo como el Señor y Salvador personal de mi vida. Le entrego mi corazón para que Él haga de mí una nueva criatura. En este día yo me declaro hijo tuyo por los méritos de Cristo Jesús. Y te pido que tú vengas a mi vida, que tú tomes mi alma y cambies mi forma de ser por tu Espíritu Santo. Reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Señor, y desde hoy en adelante te pido que tú seas mi pastor, que me guíes, que me protejas y que me ayudes, aunque andemos en valle de sombra de muerte. En tus manos dejamos nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.